Buen día. Buenos días. Iniciamos el tercer y final de los días del Coloquio Internacional del Pasado al Futuro, Memoria y Procesos de Transición. Durante el día de ayer estuvimos viendo todo lo que sucedía desde el año 45 acá. Nos centramos particularmente en el tema de los tribunales de diferentes tipos y también del papel de la jurisdicción universal en los casos de países que en España y en otros lugares han sido, digamos, tratados y mediante juicios a partir de ese principio de jurisdicción universal. Hoy es el día, en particular en la mañana, que se dedica a otros instrumentos, en particular a memoria y verdad, en el coloquio que ahora vamos a abrir con las tres personas que me acompañan, y posteriormente en la mañana con otras iniciativas no jurisdiccionales, es decir, los tribunales internacionales de opinión y los casos abiertos del País Vasco y de Colombia, digamos, que están ahí. Y como saben, la tarde se dedica a todo el tema de España, memoria y justicia, con una particular atención también al caso catalán y la posibilidad o no de una comisión de la verdad. Por tanto, hoy nos vamos a centrar en esta sesión en el tema de verdad. Simplemente, y antes de presentarles, recuerden, estamos hablando de uno de los instrumentos más utilizados, más heterogéneos, porque, como nos explicarán, ha habido comisiones de la verdad, salidas de negociaciones, otras que son iniciativas presidenciales, otras iniciativas ejecutivas, otras iniciativas legislativas, muchas de sociedad civil y de otras instancias, digamos, que han hecho eso y tienen en común, como nos contará Marc, algunas características, algunas diferencias, pero sobre todo en general comparten esa idea de intentar trabajar la verdad y de ser un mecanismo extrajudicial, digamos, en líneas genéricas a ese respecto. La sesión va a estar organizada, como saben, de la siguiente manera. Primero, Marc Freeman, canadiense, abogado, experto en muchos de los temas de justicia transicional, ha estado presente en muchas de las iniciativas, incluso el ICTJ desde el principio, digamos, en su creación. Ahora radicado en Barcelona, dirige el Instituto de Transiciones Integradas, ha escrito mucho justamente sobre el tema del papel del debate y del equilibrio entre justicia y paz en procesos de transición y en particular sobre el tema de las amnistías, digamos en particular, y actualmente además, aunque ese es un tema que no es el que le pedimos que hable aquí, está asesorando al gobierno colombiano en el proceso de negociación en La Habana desde el principio. Además, él nos va a hablar de las comisiones de verdad de forma genérica, en clave comparada. Posteriormente, Ferriol Soria, director de la Fundación Ernest Lluch, que dedicó ya hace 4 años, si no recuerdo mal, una tesis doctoral a el caso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica. Probablemente fue de los primeros, al menos en este país, que empezó a plantear no solo las luces, sino también algunas de las sombras de lo que fue el post-uso de la Comisión de la Verdad. Nos hablará de la Comisión de la Verdad. Y, finalmente, Seif Sudani nos hablará del caso de Túnez. Él es periodista, ha trabajado tanto en Estados Unidos como en muchos otros lugares y actualmente es director adjunto de comunicación de la Comisión de la Verdad y de la Dignidad en Túnez. Una última aclaración respecto a las lenguas. Como tenemos la necesidad de entendernos todos con lengua franca, Ferriol hablará en castellano y Marc y Seif, lo cual hablarán en inglés porque esa es la traducción que tenemos garantizada. Sin más preámbulos, Marc, quan vulguis. Thank you very much, Rafael. Thank you also to your institute and to Memorial invitarme a tomar aquí la palabra. Gracias, Memorial Democratic. Me han rogado que hable de las comisiones de la verdad. He decidido que hablaré en un tono algo provocativo a fin de animar el debate luego.
He invertido la mayor parte de mi carrera profesional y académica al asunto de las comisiones de la verdad, la amnistía y temas similares. Me gustaría decir algo original y fresco, más que repetir lo antedicho ya muchas veces. Empezaré con un puñado de ideas sobre tal como está la cosa, tal como la veo. Y me ilusionará el debate que siga mi presentación. Las comisiones de la verdad, en la actualidad, sorprendentemente, aún son entidades muy invocadas. Examinamos la totalidad del mapa mundial, contamos la cifra de países que han establecido anteriormente comisiones de la verdad o actualmente las activan, o países en que se celebran debates sobre el establecimiento de una comisión de la verdad. Probablemente, seguro que cubriremos a todo el globo, creo. Ahora, lo que considero extraordinario per se. Si en la mayoría de esos países, creo, preguntamos cuál es la Comisión de la Verdad de la que se ha oído más, seguro que será la de Sudáfrica. Las expectativas y la imaginación del ideario público acerca de lo que puede dar una sociedad una Comisión de la Verdad es sorprendentemente algo todavía que va de la mano de lo que la gente entiende acerca de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica y lo que a ese país le ha concedido. El problema de este nexo es que la Comisión de la Verdad, a menudo, habida cuenta de la índole un poco romántica en que se ve el proceso de Sudáfrica, la idea de la Comisión de la Verdad, a menudo se le llama Comisión de Verdad y Reconciliación en Sudáfrica, depende de un puñado de poderes mágicos que se le han atribuido, que con una Comisión de la Verdad puede haber efectos curativos extraordinarios, por ejemplo, entre los victimarios y las víctimas, entre los grupos bélicos, entre enemigos, entre naciones, entre enemigos políticos, etc. Uno se piensa que los victimarios confesarán sus delitos voluntariamente. Las entidades se adelantarán para pedir disculpas. Quizás luego habrá juicios, que habrá programas de reparaciones, que habrá un abanico de cosas en marcha relativas a la creación de tal comisión, tan romanticizada acerca de lo que sirve una comisión, sin pretender diluir el rol potencial de los beneficios que la Comisión de la Verdad ha dado y puede dar a muchas sociedades, dado que estas comisiones, por error, son populares, pues porque han sido importantísimos como mecanismos que han permitido hacer una transición en ciertas sociedades. Siempre se me ocurre el mejor caso en que puede tenderse, por ejemplo, un puente entre grupos o entre un pasado complicadísimo y quizás el inicio de un futuro algo prometedor, en el sentido de que este tenga sentido para una sociedad concreta. Las comisiones de la verdad con harta frecuencia decepcionan parcialmente porque las expectativas son demasiado altas, exageradamente altas, incluso románticas y utópicas. Por ejemplo, hablemos de que se puede hablar incluso en términos de balompié. La Comisión de la Verdad es para algunos como el Lionel Messi de la justicia de la transición, y todo el mundo quiere tener la versión sudafricana de Messi, pero no hay ninguno que pueda actuar ahí como Messi, hablando así de claro. Dicho esto, creo que una de las lecciones de la Comisión de la Verdad, resumiendo o dando asesoría a cualquiera que defienda en una sociedad concreta, en un modo de transición, la creación de tal Comisión de la Verdad, desde luego diría yo que es preciso que tenga unas miras muy altas tal comisión, pero que no tenga unas miras demasiado amplias. Me explico. Por ejemplo, nos tomamos la molestia de debatir el establecimiento de una Comisión de la Verdad y arrostrar
un pasado muy violento, muy complejo, por reciente o lejano que sea ese pasado complejo. Si hemos de invertir energías, recursos, atención pública en ello, se hace crear expectativas entre las víctimas acerca de la creación de dicha comisión de la verdad, las miras han de ser altas. Es indudable, así de claro. No se puede hacer eso como una especie de ejercicio de salón. Ha habido ejemplos de comisiones de la verdad que se han hecho de una forma muy mecánica, pro forma, de forma que tales comisiones de ese tipo a veces llegan a una especie de paz más o menos, pero si uno se lo toma en serio, las miras han de ser muy elevadas. ¿Por qué? Pues quiero dar a entender al hablar así de que al constituir lo que puede dar a la sociedad una comisión de la verdad, a ese nivel, sobre todo, uno ha de tener en cuenta las expectativas, en el sentido de que, en vez de decir, creamos una comisión de la verdad para que exista la verdad, coma, reconocimiento, coma, justicia, coma, reparaciones, coma, reconciliación, coma, y aquello, lo otro y lo demás allá, la verdad, se trata de que uno se prepare incluso para aceptar el fracaso en caso de que se produzca aquí la lección básica que puede extraerse de muchísimos contextos. Pero si miramos la índole de lo que es una comisión de la verdad, al fin y al cabo es una comisión de investigación, de pesquisa. Básicamente a esto se reduce. No es un tribunal. Esto queda claro. Puede tener algunas potestades cuasi judiciales, cuasi tribunales, pero no es un tribunal. No se dedica a juzgar la comisión de la verdad. No encausa a nadie. Repito, si uno recuerda perfectamente que esto es una comisión pesquisatoria, creo que hay aquí dos metas a cubrir. Metas muy altas a la hora, al mismo tiempo. Una es muy sencilla. Primero, aumentar cualitativa y cuantitativamente la verdad conocida acerca de los hechos polémicos complejos del pasado. Obviamente, cabe proceder así, cuantitativa y cualitativamente, insisto, porque al verificar los hechos, esto se hace sin obligatoriamente generar el reconocimiento o una verdadera concienciación del significado de tales hechos y el impacto que tiene tales hechos sobre la población, sobre un colectivo, sobre una comunidad, sobre las familias concretas que los han sufrido. Establecimiento, verificación de los hechos, comprobación de los hechos, primero. Y circular lo que se sabe. Esto tiene que hacerse en ese dominio, tiene que tener miras altas la Comisión de la Verdad. No se puede intentar descubrir todo lo sucedido porque a veces la Comisión de la Verdad falla cuando se pasa en el ámbito de su investigación. También puede pasar cuando sobrepasa ese ámbito. Pero tener las miras altas en el sentido de, como Comisión de la Verdad, crear expectativas y aclarar que uno se toma muy en serio esa obligación de hacer pesquisas y llegar hasta donde se pueda, sin límites de recursos, de tiempo, de voluntad política y otras circunstancias. Disponibilidad de pruebas, por ejemplo, que quizás puedan o no limitarte. Y aquí un tema a recordar. Miras altas a la hora de hacer las pesquisas en la Comisión de la Verdad. Otro tema que la Comisión de la Verdad, si se quiere montar una, y hacerlo con buenas intenciones, es actuar con calidad, y otro objetivo clave a tener en cuenta y las expectativas que tienen que crear al respecto es algo relativo a la creación de una especie de sentido de dignidad acerca de las conversaciones celebradas pre y post la Comisión de la Verdad, cuando se hable de lo que ha o no ha sucedido. Muy a menudo una Comisión de la Verdad se crea parcialmente porque los debates acerca de lo sucedido a menudo resultan de lo más viles. La verdad a menudo se reprime o se la ahoga por parte de ciertos individuos o partes. Las víctimas, obviamente, sufren lo peor de esta manera envilecida que tiene uno de examinar los hechos del pasado. Personalmente creo que una Comisión de la Verdad, si hace su primera tarea bien, es decir,
la de tomarse muy en serio la obligación pesquisitoria y efectuarla de forma que, repito, suba, aumente lo que se sabe con sentido, de una manera significativa, dé significado a los hechos investigados, entonces a través de su tarea puede, con el tiempo, y en los mejores incluso, el acervo que deja una comisión de la verdad es la manera que tiene uno de hablar del pasado, que acaba cambiando, que cambia permanentemente y además cambia para mejorar. Porque, repito, si uno acepta la premisa básica de que la transición de lo que sea, de una guerra civil a una forma mínima de convivencia, de paz, en una transición de un régimen autoritario a un gobierno algo más demócrata, entonces es exagerado decir que esto será un proceso muy a la larga, pero sí que se pueden ir acumulando ladrillos a ese puente que al final te lleve a esa meta. Creo que la Comisión de la Verdad puede tender puede alinear estos ladrillos para crear el puente. Otra de sus tareas es cambiar la manera que tiene la gente de enfocar ese debate y dignificarlo más. Para mí es un objetivo de mínimos, pero es el objetivo adecuado habida cuenta de todo lo que hemos visto sobre la base de los muchos años de experiencia de creación de comisiones de la verdad. Cuando uno dice, esta Comisión de la Verdad ha tenido éxito, muy a menudo creo que es debido a la manera que ha tenido la Comisión de cambiar el enfoque nacional a esa conversación. He aquí la batería mínima de metas a cubrir. Creo que es unos objetivos de lo más responsable, de lo más juicioso. Seguro que puede haber otras metas que han de ser parte de del cometido de la Comisión de la Verdad. A muchas se les da el cometido de consultar, de confeccionar un programa de reparaciones para las víctimas. Pueden ser precursores de los juicios también, o se puede hacer un proceso de convivencia con ellos. A menudo se puede hacer una batería de recomendaciones destinadas a hacer reformas jurídicas institucionales que certifiquen que no se repitan los crímenes y muchas cosas de esta índole. Creo, sin embargo, que personalmente ha de considerarse esto como objetivos secundarios respecto al cometido principal antecitado. Si uno tiene miras altas, ahí es a donde ha de apuntar la Comisión de la Verdad. Mirar hechos que pueden producir una concienciación colectiva pública y un aumento de la concienciación en la opinión pública. Y luego producir un cambio en cómo se debaten tales asuntos. Para abreviar, y podríamos hablar durante horas de este tema, hay un enorme corpus bibliográfico sobre cada uno de los temas de las comisiones de la verdad. Entonces quizás sea el lugar adecuado para ahondar en ello. Me limito a dejaros un tema relativo a un punto ciego de una experiencia de una comisión de la verdad. Es sorprendente que hasta ahora todavía no hay ni una sola comisión de la verdad que, aparte de investigar violaciones que han tenido lugar y colaborar con las víctimas y con los victimarios y con los testigos y también con los observadores de tales sucesos, no hay ninguna comisión de la verdad que haya recibido el mandato de sacar lecciones positivas de casos de heroísmo relativos a individuos que con grandes riesgos personales, porque cada conflicto, cada régimen totalitario tiene también su propia oposición, de aquellos que se arriesgan al máximo a través de sus acciones para evitar que haya más víctimas debido a tales circunstancias. Hannah Arendt habló, por ejemplo, de este tema en Jerusalén. La justicia transicional a menudo es una figura que, por ejemplo, se aplica a la transición argentina y que también se aplica a la literatura post-holocausto. Algunas de las mejores mentes del mundo han hablado de la justicia transicional en las primeras décadas post-guerra. Todo esto ha quedado detrás. Muchas cosas que se plantearon en aquel momento también venían de mentes de los que, como se les denomina,
la cultura israelí, los mejores entre los mejores, los más piadosos entre los piadosos. Creo que la Comisión de la Verdad también puede extraer lecciones de víctimas, de victimarios y evitar el lado de las comisiones de verdad en muchos casos, que es limitarse a concienciar de lo sucedido. Aparte de eso, puede acabar produciendo una depresión nacional, porque es terrible, sobre todo si hay audiencias públicas en la Comisión de la Verdad, es terrible oír las historias, los testimonios, y estas acaban afectando notablemente la mente de las personas. Creo que en esta sociedad cabe recordar al público que no solo hay personas malas, sino también héroes extraordinarios que han hecho hazañas extraordinarias corriendo gravísimos riesgos personales. Las historias también se han de publicar, de ser parte de aquello que se le recuerde a la gente. Del mismo modo que no se centra en las tragedias. No solo hay historias de violadores y de victimarios y víctimas. Aquí me detengo. Gracias. Gracias, Marc. Tiene ahora la palabra Ferriol Soria. Como decía, él dedicó su tesis doctoral al caso de la Comisión de la Verdad. Sí, de la... que comparta las conclusiones de su largo estudio del caso de Sudáfrica. Estic d'acord els mateixos que hi ha cada cop més romanticisme amb les comissions de la veritat i expectatives. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias en primer lugar al Instituto y al Memorial por invitarme, y a todos ustedes por poder compartir un poco 4 reflexiones en torno a la Comisión Sudafricana. Empezaré solo cogiendo alguna de las cosas que ha dicho Marc. Cuando uno habla de Comisión de la Verdad, piensa que este es su instrumento. Tengo la Comisión de la Verdad. Cuando ves la palabra verdad, pues ahí es donde voy a reflejar todo lo que me ha pasado. Finalmente, una institución que me acoge. Pero claro, las expectativas son imposibles, porque una Comisión de la Verdad, por definición, no puede cumplir las expectativas de todo, y ahí hay que vigilar luego con las frustraciones. Si nos vamos a Sudáfrica, y voy muy rápido en el contexto, os recuerdo, Mandela sale el 11 de febrero del 90 de la prisión, tras 27 años. El apartheid, un crimen contra la humanidad desde diciembre del 66, pero es un sistema estructurado desde el año 48 por el psicólogo Hendrik Verwoerd, con leyes absolutamente sistemáticas a favor de la discriminación racial. No voy a explicarlas todas, están las leyes de áreas de grupo, etcétera, etcétera. Simplemente para recordar dónde estamos, os leo la ley 30 del año 50, en la que se clasifica a la gente por el color de su piel. La ley literalmente dice: una persona blanca es aquella que es en apariencia obviamente blanca y no generalmente aceptada como mestiza, o que es generalmente aceptada como blanca y no es obvio que sea no blanco, teniendo en cuenta que no puede ser clasificado como blanco si uno de sus padres naturales son mestizos o bantu. Una persona es bantu cuando es evidente que lo es, o es generalmente aceptada como miembro de una raza aborigen o tribu de África. Un mestizo es una persona que no es ni blanca ni bantu. Esto era ley. Es decir, estamos en una pigmentocracia, y entonces lo que tenían que hacer era pasar de la pigmentocracia a la nación del arco iris. Entonces, este paso requería mucho esfuerzo y mucho liderazgo. No me entretengo en el apartheid y entro directamente en la Comisión. La Comisión, ¿por qué aparece? Si nos damos cuenta, en el año 93 tenemos la primera Constitución interina, y en la Constitución interina aparece uno de los grandes logros de la derecha
afrikaner, digamos, que es la concesión de que habrá amnistía. Esto se pone en la Constitución, habrá amnistía por todos aquellos actos cometidos en el decurso del pasado, por los actos cometidos políticamente en el pasado. Y esto se firma, pero no se dice cómo se dará esta amnistía. Y ahí es donde se cogen los miembros del Congreso Nacional Africano y en una idea que parte del mismo Congreso Nacional Africano por parte de Kader Asmal y luego trabajada con influencias sobre todo de la experiencia chilena y de lo que está pasando. Recordemos que estamos en las discusiones en el año 93, 92, 93, 94, lo que está pasando en los países del este, con los que el Congreso Nacional Africano tiene una relación bastante directa y conocen bien qué están pasando en todo el sistema de purgas administrativas, etcétera. Entonces, beben de esto y de todas las reflexiones hechas por las comunidades sudafricanas, especialmente en el ámbito religioso, capaces de organizar jornadas de reflexión, y eso acaba cuajando en el cómo la amnistía con una comisión de la verdad que se aprobará en Parlamento por todos los partidos políticos, excepto un partido muy minoritario de extrema derecha, pero todos están detrás, y en un contexto en el que la misma Constitución apela al Ubuntu. Si nos acordamos, y muy brevemente, el Ubuntu, las personas son personas a través de las personas, y recordad a Desmond Tutu cuando decía: nosotros somos un país de víctimas, debemos sanar nuestras heridas para poder tirar adelante. Si somos un país de víctimas y nosotros, los que estuviéramos aquí, fuéramos todo el país, aunque yo no hubiera estado directamente implicado en un acto concreto, como las personas son personas a través de las personas y una parte de la persona que ha sufrido está en mí, si sano a esta persona yo también me sanaré. Como país necesitamos limpiar nuestras heridas para todos estar bien y tirar adelante. Con esta filosofía, dicha así muy rápidamente, acordémonos de los discursos de Thabo Mbeki, Ayman African, en la presentación de la Constitución final. Es decir, todo el contexto liderado por Mandela y liderado por Tutu, al que Mandela pone delante de la comisión. ¿Cómo se escoge la comisión? La comisión, hay un proceso público muy participativo, donde se presentan posibles comisionados que se escogen públicamente. La anécdota incluso de que le preguntan a Desmond Tutu: oiga, pero usted, así con toda la casulla púrpura, usted será un poco fuerte para la gente cuando le vea a usted, y dice: no, yo creo que van a pensar que yo soy un ser divertido y que estará todo bien. Y en definitiva hay un proceso público y empieza la comisión. La ley es del 95, de finales del 95, y empieza la comisión con una estructura que tiene que recordar siempre los factores que diseñan la comisión. Y ahí no me voy a detener, pero sí que recordad siempre el punto final: continuación de esfuerzos, porque en el caso sudafricano es central y me querré referir a ello después. Tenemos que ver el contexto político, quién la promueve, si hay posibilidad o no de amnistía, como es en este caso, el mandato. Marc ha comentado que hay mucha literatura al respecto y no me voy a detener aquí. La estructura de la Comisión Sudafricana tiene básicamente tres comités y que tienen todos ellos su función. La primera, el Comité de Violación de Derechos Humanos, para las víctimas a las que se les decía: venga usted a la comisión, explique lo que le ha pasado, explíquenos su nueva narrativa, comparta públicamente su dolor y nosotros le vamos a reconocer no solo su dolor, sino vamos a establecer un conjunto de reparaciones si usted es efectivamente víctima. Quien determinaba estas reparaciones era otro comité, el Comité de Reparaciones y Rehabilitación, que de forma individual a las personas a las que se había consignado como víctimas le asignaba unas determinadas reparaciones. Y había un comité, otro, que era el Comité de Amnistía, para los responsables de ofensas. ¿Y cuál era el trato ahí? El trato era: mientras dure la comisión, usted puede venir y, a cambio de verdad, por todo aquello que usted explique,
que ha hecho y que ha cometido, quedará usted amnistiado si cumple con los principios de Norgaard. Bien, en fin, era un tecnicismo, pero si cumple con la realidad de explicar toda la verdad. Por todo aquello que usted no explique, o todos aquellos que no vengan y no expliquen lo que han hecho, después, cuando termine la comisión, ya no podrá ser amnistiado, usted podrá ser perseguido por estos delitos. Con lo cual, la fuerza de la comisión era, venga usted, y ahí podremos amnistiarle. Entonces, con este palo y con esta zanahoria, ¿quién va a la comisión? Y esto es interesante. La comisión recibe unas 21.000 víctimas y unas 7.100 peticiones de amnistía, pero fijaos que lo importante es saber quién se está creyendo el proceso. Si vemos la columna de la población por grupo, vemos que el 76% de la población es negra, 8,5% mestiza, etc. Fijaos quién va a la comisión como víctimas. Un 89,9% son negros, el mestizos ya es mucho menor y hay un tanto por ciento muy no especificado, pero digamos los que están yendo son los negros. Claro, si entendemos que el apartado de víctimas puede tener un sentido, pero y ahí sí me parece importante recalcar una cosa: la comisión es un instrumento que no solo está dirigido a víctimas y a responsables de ofensas, sino que se dirige a toda la población para emanar la idea del perdón y la reconciliación. Es la primera vez que se utiliza una comisión también como plató, y que narra en directo todo lo que está pasando allí dentro. Con lo cual, lo que están haciendo también es la idea también es que para hacer esto posible están haciendo cocina interna. ¿Por qué? Fijaos los que acuden, hacen declaración pública, hacen testimoniaje público. Es un 8,5% de todos los que se presentan, y el porcentaje en el que vemos representadas las diferentes razas es muy distinto del que realmente llega. Una cosa son los que llegan, vemos un 89% de negros, pero de este grupo solo el 8,3% son los que lo hacen en público. Del 1,7% en mestizos, el 26% lo hacen público. De los asiáticos, el 51%. ¿Por qué? Porque hay que equilibrar, hay que enseñar que aquí viene todo el mundo, y que todos estamos en este proceso. Es decir, hay una cocina y es interesante porque hay un mensaje a dar. En el caso de las amnistías, 7.100 personas, 4.400 quedan automáticamente excluidos. Ojo ahí también cuando se hacen las comisiones, porque la gente que viene quiere colar para que le hagan amnistía cosas que no lo son. Había crímenes comunes y la gente decía, no, yo es que lo hice políticamente, motivado políticamente. No, oiga, usted cometió un crimen y esto no entra dentro de la comisión de la verdad. Automáticamente 4.400 personas quedaron fuera. Del resto, la mayoría fueron del MK y del Congreso Nacional Africano y de Inkatha, de un periodo de guerra casi civil del 90-94, de la que se habla poco pero hubo muchas muertes, y ahí estos también entran. Y en realidad lo que tenemos en el imaginario, que son las fuerzas de defensa nacional, la policía, etcétera, solo estuvieron 329 personas de las 7.100. También hay que poner en su sitio las cosas. Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Hemos hablado de la comisión como está organizada por el Estado para las víctimas, para los agresores y para la gente. Hay un cierre de conflicto entre el Estado, que necesita legitimarse, y las víctimas a las que ha fallado. Le está dando voz, le está dando restitución, y a cambio la víctima va y legitima al Estado por el hecho de ir a una institución como esta. Primer posible cierre, segundo posible cierre con el agresor. El agresor se somete a la comisión, confesa, expresa la verdad, y el otro le da amnistías, otro posible cierre. Y el tercer posible cierre es el del perdón entre víctima
y victimario y agresor, digamos, que se pueden dar en los comités de amnistía, donde las víctimas son invitadas a asistir y a participar si lo quieren, siempre que se trate de un caso que le afecte a ella misma. Bien, al final, y con esto termino, sí, 5, vale. Al final, cuando pensamos en la comisión, ¿qué estamos pensando? O en los distintos instrumentos y mecanismos de justicia transicional. Estamos intentando transformar un conflicto. Entonces, ¿tiene potencialmente una comisión como la Comisión Sudafricana capacidad de transformar un conflicto? Bien, yo creo que la potencialidad existe, pero es muy frágil. Vamos a verlo. La comisión, para que se transforme un conflicto, necesitamos de 4 comunidades de pensamiento que estén trabajando a la vez. La primera, las que gestionan la crisis, las vistas de la comisión. Este trabajo micro en el que estamos trabajando. Hemos hablado de quién iba, de quién se estaba creyendo el proceso, pero aún así la importancia de que esto suceda y que cuando hay momentos de perdón, rápidamente se magnifica y se pone a la palestra para emitir mensaje. Hemos hablado del plató y hay una cosa importante, se tiene que utilizar un lenguaje que sea común para todos los que están afectados. Tenemos que hablar en un registro en que las víctimas y los agresores puedan entender y también la población puedan entender y hablar el mismo registro de lenguaje. Y en el caso sudafricano, lo que ayudó aquí fue el elemento religioso, porque el pueblo sudafricano, no entraremos en porcentajes, es un pueblo extremadamente religioso, muy diverso en su religiosidad, pero muy religioso. También los blancos, mestizos, etcétera, la gente que legitimó moralmente el apartheid. ¿Por qué? Porque tenían detrás la Iglesia reformada holandesa, que tuvo también que hacer su acto de contrición, pero el lenguaje, el registro era el mismo, con lo cual ahí la entrada fue mucho más fácil. El segundo elemento que se tiene que hacer es buscar las causas originarias. En este caso, los modelos de abuso. Y pensad que aquí es muy importante cuando hablamos del diseño en el mandato. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tiene que buscar la comisión? ¿Qué investigaciones tiene que hacer? En el caso sudafricano se trataba de grandes violaciones de derechos humanos. Grandes violaciones. ¿Qué pasa? Que el día a día del apartheid quedaba fuera. Si os fijáis, una cosa es que se explique, pero el problema de centrarse en las grandes violaciones de los derechos humanos es que el análisis sistémico, el problema del apartheid quedó recogido, pero quedó mal recogido. Y ahí yo creo que es es un mal que viene de origen, es un mal que viene del diseño, es un mal de lo que se pide a la comisión. No puede entran en un marco, en un análisis teórico, pero atención con eso. Más. Fijaos que estos 2 puntos son los puntos en los que la comisión sí que puede intervenir de forma directa y a la que podemos responsabilizar o no de lo que hizo y de los éxitos y los que no. Pero hay 2 puntos más de comunidades de pensamiento que utilizan los diferentes técnicos que tienen que ver también con la transformación del conflicto. Uno es la prevención y el otro es la visión de futuro. La comisión sí actúa de alguna forma incitando a esto, ¿no? Porque ¿cómo previene? Pues a través de su impacto mediático y a través de las recomendaciones del informe final que pone a disposición del Gobierno. Y el Gobierno, recordad, que es el que tiene la facultad de llevar a cabo estas recomendaciones de forma ejecutiva. Y tenemos también la visión de futuro, es decir, la política, la puesta en marcha de las recomendaciones desde el punto de vista estructural. Bien, esto sí que tiene que ver con el Gobierno y con la gestión del post-comisión. ¿Qué pasó en Sudáfrica? Muy rápidamente, después de la Comisión de la Verdad, empezaron a darse perdones presidenciales
La Autoridad Nacional de Persecución no fue bien financiada, con lo cual la idea esta de ir a buscar después a las personas que no habían ido a buscar la amnistía y por tanto podían ser perseguidas, a la práctica no era posible. Las reparaciones llegaron en cuentagotas y mal, y podéis preguntar a los grupos de apoyo de víctimas como el Kululami Support Group, muy interesante y con auténticos problemas, y a la vez denegando la posibilidad a víctimas que no habían ido a la comisión de ser reconocidas como tales porque quedaban fuera de esta administración. Termino. ¿Cómo sabemos si una comisión ha funcionado o no? Bueno, una primera es preguntando. Aquí tenemos algunas indicaciones del año 2001, aquí tenemos algunas del año 2011, ya años después. El grado de aprobación es alto en todos los grupos, en principio, pero a la gente no se le pregunta si está reconciliada o si ha obtenido suficiente verdad, sino que estamos preguntando cosas al entorno de la seguridad física, la previsión económica, un conjunto de cosas al entorno de la mejora de la cultura política, la legitimidad de las nuevas instituciones, la capacidad de generar diálogos entre razas, las relaciones políticas y cívicas entre las distintas razas, las percepciones de unos y otros, si han mejorado o no, y la reducción de la confrontación histórica y la asunción del pasado. No entro en más, simplemente os pongo dónde estamos en estos momentos al respecto de saber, por ejemplo, como ejemplo, si el apartheid fue un crimen contra la humanidad. Bien, si se pregunta, estamos en términos, en porcentajes bastante altos, pero digamos que la Comisión de la Verdad probablemente ayudó mucho a evitar la negación de todo lo que pasó, por un lado, y sobre todo ayudó a emanar una parte de esta verdad y luchar contra el olvido. Cuando le preguntaron a Tutu, oiga, señor Tutu, las encuestas dicen que tras la Comisión de la Verdad las cosas han ido a peor. Tutu, recordad lo que contestó: la verdad duele, pero el olvido mata. Yo creo que con esto nos tenemos que quedar y con esto empezamos cuando queráis después la discusión. Gracias. Gracias, Ferrol. Quedan muchas cosas del post para el debate y ahora, por último, antes de iniciar el debate, tiene la palabra Seif Sudani para hablarnos del caso de Túnez. Seif, contigo. Es un honor para mí poder hablar en nombre de la Comisión de Verdad y Dignidad tunecina, sobre todo gracias a Jordi y a Memorial Democratic por la invitación. Podría hablarles mucho sobre la Comisión hoy en día, pero creo que mejor voy a ponerla en perspectiva con las amenazas a las que se enfrenta hoy en día. Por eso el título de esta presentación, que es Poniendo en práctica la justicia transicional en un entorno adverso. Sobre todo, ya que el título de este coloquio es Del pasado al futuro, la memoria de los procesos de transición, y sobre todo que nosotros actualmente necesitamos una atención internacional. Hablaré de esto más adelante, sobre por qué necesitamos esta atención internacional. Túnez. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes han oído sobre ello al menos un par de veces en los medios de comunicación en los últimos 5 años. La primera ocurrencia fue la revolución en 2011 y luego la segunda, el Premio Nobel de la Paz. De forma que es el lugar donde todo empezó, la primavera árabe empezó, y eso es el motivo por el que nosotros como tunecinos tenemos una obligación moral respecto a otros árabes, como en Siria, donde el escenario es más trágico. Pero es el lugar donde empezó esa primavera árabe y es un proceso que continúa respecto a este proceso de justicia transicional.
En cuanto al Premio Nobel de la Paz que recibimos hace poco, aunque algunos críticos dicen que excluía a la justicia transicional, en realidad no era así. Si consideramos que el cuarteto que ganó el premio por promover el diálogo fue el preludio de nuestra reconciliación, de nuestro mandato basado en la reconciliación. Por lo tanto, dadas todas estas consideraciones, esto pone mucha responsabilidad en nuestros hombros, ya que Túnez es la historia, en cierto modo, hoy en día. Empezaremos con esta presentación. Básicamente, quiero incluir algunas fotografías para que sepamos mejor de qué estamos hablando, para que sea menos un simple resumen. Estos son comisarios y la razón por la que se les menciona así es que cada uno de ellos es un presidente de una subcomisión o vicepresidente de una subcomisión. Estas son víctimas interactuando con los comisarios. Este es nuestro edificio, nuestra sede principal en la capital, en Túnez. Como pueden ver, es bastante grande. En la actualidad tiene unos 100 empleados, trabajadores que están allí. Y la comisión empezó en junio del 2014. El país reúne a más de 40 otros países que han instaurado comisiones de la verdad después de tremendos abusos de los derechos humanos. Es un paso importante en la transición tunecina para hacer justicia a la exigencia de que extienda su revolución. Sin embargo, hay mucho trabajo duro que tenemos que hacer por delante por parte de los comisarios para asegurar que esa Comisión de la Verdad y la Dignidad vaya a parar a todos los tunecinos como esfuerzo para entender no solo las violaciones pasadas, sino las causas subyacentes. Y me gustaría resaltar que hay muchas concepciones erróneas entre el público tunecino sobre la naturaleza de nuestra misión. Y uno de los motivos es que justo después de la revolución, en el 2011, Túnez tenía un ministerio llamado el Ministerio de los Derechos Humanos y de la Justicia Transicional. Este instituto creó muchas expectativas, ya que prometía las reparaciones financieras a las víctimas, y había problemas estableciendo esa lista final de personas heridas durante la revolución, estableciendo la lista de mártires, y heredamos ese proceso en el 2014, pero con frecuencia cuando la gente empezaba a contaban desde el 2011, pero nosotros no tenemos que manejar la carga de los predecesores que no hicieron mucho respecto a la justicia transicional, que se retrasó. En diciembre del 2013, la Asamblea Constituyente tunecina pasó una ley transicional llamada la Ley Orgánica para organizar la justicia transicional, que fue una combinación de un proceso de consulta amplio nacional, además de otros mecanismos de justicia transicional. Esta ley promulgaba el establecimiento de la Comisión de la Verdad y la Dignidad, y la palabra dignidad se convirtió en un símbolo en Túnez desde el 2011. Y
La Comisión de la Verdad y la Dignidad investiga grandes violaciones a los derechos humanos cometidos por el Estado o por aquellos que actuaban en su nombre y bajo su protección, y examinaba incidentes desde julio 1 de julio del 95 hasta que se emitió esta ley de la justicia transicional, que fue en el 2013. Su misión se extendía durante un periodo de 4 años que podía renovarse hasta un año más, y la comisión funcionaba en Túnez con un estatus financieramente independiente que garantizaba esa justicia de la ley. Y quiero señalar aquí la longitud de ese periodo del que he hablado. Como saben, desde la independencia hemos tenido lo que la gente normalmente llama una dictadura que ha sido ilustrada. Y el padre de la nación, Bourguiba, era una figura autoritaria, básicamente eliminó cualquier tipo de oposición y tenía una agenda de modernidad y secularismo, y una agenda secular. Sin embargo, él sistemáticamente eliminó a todos sus oponentes, y el régimen de Ben Ali desde el 87 fue la continuación de esta dictadura con un Estado que era más policial. Hasta el 2011 fue así. En enero del 2014, el Comité de la Asamblea Constituyente Nacional, con la selección de los comisarios de la Comisión de la Verdad y Dignidad, emitieron un llamamiento para nominaciones, y en mayo del 2014 el listado de comisarios se anunció. Los comisarios se seleccionaron cuidadosamente para representar a varios grupos en la sociedad tunecina, víctimas de asociaciones de víctimas y de derechos humanos. Y aquí me gustaría señalar que cada nación hace elecciones cuando se trata de seleccionar a los miembros de una Comisión de la Verdad, y esto tiene sus ventajas y desventajas. Tunisia optó por un sistema de cuota política, y esto tiene sus riesgos porque el comité, con esta selección de los comisarios de la Comisión de la Verdad y Dignidad, tenía que reflejar las principales fuerzas políticas del 2013. Pero ¿qué ocurre si hay un cambio de poder, un cambio de la administración durante ese mandato de la Comisión de la Verdad y Dignidad? Nosotros nos vemos en esa situación ahora mismo, porque tenemos una presidencia, un gobierno nuevamente elegido, que es hostil a nuestro trabajo, y explicaré por qué. Estas son los 12 miembros que permanecen después de 3 resignaciones, que han sido sustituidas después de 3 dimisiones, y la presidencia ahora es un fiero oponente al régimen de Ben Ali, y esto ha iniciado el debate en el país sobre ¿puede un activista político o incluso un activista de los derechos humanos ser presidente de la Junta de una Comisión de la Verdad? Si me preguntáis, yo diría ¿por qué no? Estas personas saben mejor la naturaleza de los regímenes contra los que han luchado. Naturalmente, la condición es que no tengan prejuicios en su trabajo. Pero nosotros tenemos un problema con los medios de comunicación locales, que han tenido éxito en demonizarla como una figura que quiere vengarse, y que la Comisión de la Verdad y la Justicia solo quiere la venganza. Todos tienen sus excepciones, porque
Tenemos casos que ilustran esto. La estructura de la Comisión de la Verdad y Dignidad está compuesta por 6 subcomisiones: la Comisión de Investigación, la de Reconciliación y Arbitraje, la de Reparación y Rehabilitación, la de Reforma Internacional, Preservación de la Memoria Nacional y cuestiones de género. Tenemos más de 30.000 quejas. Tenemos ahora 20.000 quejas en la actualidad. Recibimos quejas y peticiones relacionadas con las violaciones que pueden ser aceptadas durante un año. Como el principio de la actividad de la Comisión, esto se puede renovar durante un periodo de 6 meses máximo. Me detendré aquí un momento en este gráfico. Hay mucho que decir sobre ello. Esta es la distribución por regiones del número de quejas por regiones que hemos recibido y de causas. Podemos ver en la capital, la Grand Tunis, de la región tunecina. En Kasserine ha sido particularmente marginalizado. Es el símbolo de las elecciones a largo plazo políticamente que han favorecido la zona de la región costera y se ha marginalizado toda la parte sudeste del país. También tenemos Gafsa, que es una región rica en recursos naturales que no se ha beneficiado, que no ha beneficiado a la región. Es conocida por la revuelta de los mineros del 2008, que fue previa a la revolución que se produjo después. Básicamente, lo que hemos notado es que desde entonces, aquí dice 17.000, pero ya tenemos 20.000 causas. El porcentaje de las mujeres que han emitido estas causas son del 10 al 15% solo del total de los casos. Y hay muchos factores que pueden explicar esto. Con frecuencia las mujeres no se dan cuenta de que son víctimas indirectas ellas mismas cuando sus padres, maridos, sus hijos, hermanos están en prisión de una forma no legal. Y también, obviamente, hay partes del país, sobre todo en el sur, donde es un tabú, en cierto modo, emitir estas causas. Ya hemos llegado a la conclusión de que las violaciones o el acoso sexual ya se ha usado como una herramienta sistemática de intimidación y represión del régimen. Por eso es importante tener una comisión de inclusión que trabaje para alcanzar a llegar a toda esta gente en las zonas remotas. También hemos creado 9 oficinas regionales en áreas críticas donde el número de víctimas se considera elevado. La primera confrontación consists into the access to archives question. Article 14 of the Transitional Justice Law states that the Commission shall enjoy the following powers which shall enable it to complete its tasks. Requesting the administrative and judicial authorities. Cita a la autoridad administrativa y judicial y a cualquier otra persona natural o entidad jurídica que dé los documentos o la información o los datos que posee. He aquí otros temas provocadores: recurrir a mecanismos que fomenten la revelación de la verdad, solicitud de información por parte de una autoridad foránea, organizaciones foráneas. Hubo una lucha de poder con la administración nueva. En diciembre del año pasado, el presidente de la CVD, Shams Edrim,
fue al Palacio Presidencial seguido de muchos vehículos para llevarse todos los archivos de la presidencia. Y esto lo evitó la seguridad presidencial, que bloqueó que sacaran los archivos del edificio. Señalo que, primero, ¿por qué la CVD quería apoderarse de tales archivos? Primero, pues porque habíamos tenido un poder tan centralizado en Túnez, un régimen hiperpresidencializado de tal manera que había todo tipo de archivos de expedientes en el Palacio del Presidente. Había los ministeriales, incluso los de la Televisión Nacional. Por ejemplo, los comisarios descubrieron que dentro del Palacio del Presidente, de hecho, había una sala de montaje de noticias de los telediarios que se montaban allí mismo, en el palacio, antes de que se retransmitieran en la emisora. En Túnez, después de la revolución, todo tipo de grupos se han organizado en sindicatos. Uno de ellos es una entidad armada como el sindicato de policías, que es polémico, problemático, porque ahora arrostramos la existencia de una especie de sindicatos armados, de forma que la comisión, de forma que ellos son los que evitaron que la comisión se apoderara de los archivos del Palacio Presidencial, así que la comisión decidió querellarse contra ellos. Ahora la querella está en marcha. Se firmó un acuerdo, una especie de pacto de compromiso. El nuevo equipo presidencial básicamente dijo: podéis tener acceso a los archivos, podéis sacar copias, pero no físicamente no podéis sacarlos del edificio. ¿Por qué la comisión quería sacarlos? Pues debido a las condiciones de almacenaje. Como se sabe, hay estándares internacionales acerca del almacenaje de archivos. Se descubrió que los archivos tunecinos, más de 30.000 cajas, se almacenaban en los sótanos con humedad. Se estaban estropeando los documentos, los expedientes allí almacenados. Queríamos girar la página del despotismo, no la de la revolución. ¿Por qué? Le di a este capítulo este título, es que arrostramos desde julio una especie de modelo político de conciliación económica. Se trata de un esbozo de ley de amnistía propuesto por Béji Essebsi, el nuevo presidente elegido en Túnez. Esta persona anciana se ha convertido en el centro de los temores y ansiedades políticas, en el sentido de que está disminuyendo el avance democrático del país. El presidente está básicamente diciendo que, chicos, vosotros, la verdad, no hay motivo por el que tengáis un monopolio de la justicia transicional, dice el presidente. Sin embargo, la segunda constitución, la nueva, indirectamente afirma que la CVD, la Comisión de Verdad y de Dignidad, es la entidad que tiene que hacer la justicia transicional. Básicamente, esta propuesta de ley, ahí no se mencionaba nada de ello. El presidente corriente estaba presentándose se presentaba durante la campaña oficial. En esa época, los que defendían ese proyecto de ley decían que había que reforzar la lucha económica de Túnez y hacer que avance el país económicamente después de unos años 4 de transición. Los detractores exigieron una abrogación de la justicia transicional y, dado que hay una amnistía para los funcionarios corruptos y los empresarios corruptos conectados en el régimen de Ben Ali. Básicamente, hay fuerzas tunecinas que insisten en el olvido, en la amnesia. De hecho, es curioso ver cómo en mi departamento, en los de comunicaciones, a menudo
Tratamos con periodistas extranjeros. Los mejores artículos escritos sobre el proceso tunecino precisamente son firmados por los medios extranjeros, dado que ellos se atienen a los hechos y su perspectiva es la de una entidad que no tiene ningún lazo con el país. Ellos se atienen solo a los hechos. Cuando se trata de esta propuesta de ley, los medios de comunicación extranjeros sistemáticamente apuntan a que Túnez recibió, la CVD concretamente recibió estas enormes prerrogativas respecto a la investigación de delitos de corrupción, de lo que nos enorgullecemos. Túnez es un país pionero en esto. Creo que Haití intentó hacerlo también. El único país que se me ocurre ahora. Es curioso ver cómo localmente un puñado de políticos dicen que esto no es normal. No es normal que una comisión de la verdad se ocupe de delitos relativos a corrupción. Básicamente ahora dicen, vosotros chicos, tratad de las violaciones de derechos humanos, nosotros nos ocuparemos de los delitos de corrupción. El artículo 12 de este proyecto de ley, que se considera el más peligroso, sobre todo dice que todos los artículos relativos a la corrupción y al robo de fondos públicos contenidos en la ley de diciembre del 2013 sobre justicia transicional se revocan. Y uno de los principales mandatos de la subcomisión de investigación es precisamente arrojar luz sobre la masiva violación de derechos humanos y el motor de la máquina dictatorial en Túnez precisamente ha sido la corrupción. La anterior dictadura no venía gobernada por ninguna ideología en absoluto, ni comunista, ni nada, ni nacionalista, ni nada. A diferencia de otros regímenes autoritarios, su principal objetivo, el del antiguo régimen tunecino, era arrebatarle la riqueza del Estado y dársela a una élite. Por eso el legislador tunecino ha dado esta gran prerrogativa a la Comisión de Túnez, de forma que actúe con eficiencia a la hora de abordar estos hechos del pasado. Abordo rápidamente los mecanismos no judiciales. Obviamente, somos una entidad no punitiva no judicial, como antes se dijo, hablando de Sudáfrica. No es una excepción Túnez a ello. La subcomisión de arbitraje puede transferir casos, puede plantear casos a tribunales especializados, según el derecho tunecino. Cuando no es posible el arbitraje, sin embargo, pensamos que más del 10%, 20% como máximo de los casos se elevan a tribunales especializados, lo que significa que hemos fallado, que la comisión tunecina ha sido un fracaso. Porque la reconciliación, según el artículo 1 de la ley, queda allí contemplada la ley específica. Sin embargo, la reconciliación no equivaldrá a impunidad o a que no den cuenta los responsables de los delitos. Y no funciona como la administración actual quiere que funcione, con la diligencia debida. Nuestras dificultades, las que arrastramos con los medios de comunicación. Los grandes grupos mediáticos generalmente son propiedad de grandes empresas, con lazos con empresarios que personalmente están atados al antiguo régimen. Túnez no es excepción. De ahí la importancia de la gestión comunitaria y de buscar alianzas con las ONGs, con la sociedad civil, con otros medios alternativos de comunicación. Así que la justicia transicional, desde luego, es un proceso que exige consenso. Y el fomento de la cooperación de entidades estatales en Túnez, ahí aún no hemos llegado. Concluyo con una anécdota curiosa. Respecto a nuestra identidad visual, hemos luchado en nuestro departamento de comunicación por imponer nuestro logo.
Como se ve, comprende dos manos que se juntan. Ahora se nos acusa de ser Illuminati debido a esta gráfica. Siempre que los medios locales tratan de la comisión de la CVD, la mayoría de ellos son perezosos, buscan imágenes en Google sistemáticamente. Hasta ahora han usado el martillo de la justicia y no queremos aparecer como un tribunal con un martillo de la justicia, así que preferimos utilizar este grafismo adecuado, este logo, que consideramos adecuado. Concluyo con un último apunte sobre el terrorismo y la justicia transicional. Como se sabe, Shockel Bilal, que es una gran figura, fue asesinado hace 2 años. Su viuda ha recurrido a la CVD, quiere que la CVD investigue este magnicidio. Y se hizo una investigación de magnicidio político y esto refuerza la seguridad o la agenda de la nostalgia de la administración actual, que es hostil a la comisión, a la CVD. Básicamente, antes de venir aquí, hace una semana, hubo un gran bombardeo a un par de metros de la sede de la comisión. Apuntaba a la Guardia Presidencial. La CVD lanzó un comunicado de prensa que decía que el éxito de la justicia de la transición puede ser la solución para el terrorismo a la larga. La reconstrucción de la confianza entre la generación joven y el Estado es, desde hecho, la forma de inmunizarnos, de vacunarnos contra la reaparición de un entorno que favorezca el extremismo y la ideología extremista a la larga. Ahora empezaremos las audiencias públicas a fines de año. Ese será un momento clave para nosotros. En resumen, cada nación descubre su propio modelo. Cuando se trata de audiencias públicas, en el caso de Sudáfrica, a veces nos olvidamos de decir que se trata de un país cristiano, de acervo cristiano. Culturalmente resulta más fácil que uno confiese y que se arrepienta. Hasta ahora, en Túnez, hemos comprobado que los juicios celebrados en los consejos de guerra eran más bien discretos y los victimarios se les filmaba a cierta distancia o de espaldas. Ya veremos cómo va esto. Sé que Cataluña hará también su propio patrón y es un ejercicio de humildad. Por ejemplo, el mes pasado, cuando Jordi me dijo que querían conocer el modelo tunecino. Esto es todo. Siento haberme pasado de tiempo. Gracias. Bien, iniciamos 10 minutos tarde, acabamos 5 minutos tarde respecto a lo previsto. Vamos a recuperar esos 5 minutos, los otros 5 les corresponderán para seguir con el tiempo a las sesiones siguientes, para ser justos y equitativos. Por tanto, tenemos 20 minutos para el debate. Voy a abrir una primera tanda de intervenciones, 3, 4, ruego que sean breves, luego respuestas y si hay tiempo haremos un segundo. Hay una palabra pedida allá al fondo. Mientras tanto, que alguien más se anime. Tenemos aquí un panel de lujo. Tony, 3, tenemos ya 3 de momento, entonces. Thank you very much for the interventions. Las comisiones de la verdad pueden dar también resultados de lo más negativos, sobre todo en situaciones en que no hay un ganador claro, cuando la situación no es ni blanca ni negra, cuando hay matices, cuando hay un contexto étnico. Mi pregunta es sobre todo para Mark.
Pregunto, ¿en qué circunstancias la Comisión de la Verdad da más provecho que inconvenientes? Por ejemplo, en la RSA se pronunció una amnistía para fomentar que los victimarios confesaran, algo que ahora no resultaría viable. ¿O acaso solo funcionan cuando básicamente se necesita una especie de posición de justicia del victorioso, una forma diluida de justicia del vencedor, donde hay una especie de idea de obligación de confesar lo perpetrado? Pues Tony Pigrau. Decías que querías aprender del caso de Marruecos y de Sudáfrica. Sé la experiencia marroquina, sé que hubo cooperación por parte de la experiencia sudamericana. Por favor, háblame un poco de si esto funciona, este tipo de cooperación. Sé que la experiencia marroquí quería preguntar si planifica tener un espacio en la televisión pública para hacer audiencias, para retransmitirlas. Tony Pigrau. Sí, buenos días. Mi pregunta va a Ferriol Soria. Le pediría que ampliara un poco la postcomisión en el sentido de la parte judicial, podríamos decir, por una parte, es decir, qué desarrollos tuvo, y también lo que, en comparación con lo que ayer veíamos en relación con los procesos, podríamos llamar de depuración en las estructuras del Estado, si eso en Sudáfrica ha tenido algún recorrido. Gracias. ¿Alguna palabra más? Que hay una. Chiara. Muchas gracias para sus ponencias. Me gustaría escuchar su opinión, en particular Marc, pero también los otros ponentes, sobre la relación entre las narrativas que salen desde comisiones de verdad y las narrativas que salen desde procesos judiciales y las posibles tensiones y conflictos que pueden nacer. Gracias. Cerramos el primer turno. ¿Nadie más pide? Ok, nos iniciamos en el mismo orden, si os parece, Marc. Gracias por la pregunta. La primera pregunta, creo que la contesto al revés de cómo se ha planteado. Creo que hay un claro vencedor que quiere castigar de alguna manera política, legal o de lo que sea la imagen del perdedor, del derrotado en el conflicto. En ese caso esperamos que la Comisión de la Verdad llegue solo a un resultado muy malo. El fin no justifica los medios. Si estos son los medios, los fines desde luego van a ser muy negativos, los resultados van a ser de los más negativos. En un escenario opuesto, por ejemplo, se puede crear una especie de empate, citando una metáfora deportiva. No hay un vencedor claro. Entonces el caso se complica todavía más. Hay que equilibrar muchas cosas a fin de que el país o alguna región del país, como mínimo, pueda pactar que ha de avanzar hacia una forma más pacífica de compromiso. Siendo muy minimalista, creo que hay más posibilidades de que la Comisión de la Verdad pueda tener éxito en sus actuaciones, en el sentido de que tendrá que ser muy prudente y responsable, tendrá que funcionar de modo que no favorezca solo una parte, sino que deberá actuar de forma que se proteja el interés público lato sensu. En general,
los resultados muy a menudo resultan mejores en tales circunstancias. Hablando de lo de las narrativas, los juicios estructuralmente nos dan vencedores y vencidos, y aquí la gracia de un juicio. Se puede producir todo tipo de resultados, pero lo importante es valorar si una persona es culpable o inocente de un delito concreto. No hay medias tintas, salvo en Escocia, donde una categoría jurídica es la de delito no demostrado. Pero básicamente se trata de culpable o inocente. Aquí la lógica no es la de intentar crear narrativas per se. No se dedica a ello, aunque a veces los juicios pasan por esa dirección. Algunos tribunales opinan que la norma es algo más que determinar la inocencia o culpabilidad de una persona o imputado de un delito concreto. La Comisión de la Verdad, debido a su lógica propia, repito, hará investigaciones, observaciones, hallazgos a nivel de las narrativas como entidad no jurídica, que es la Comisión de la Verdad. Sus observaciones no son vinculantes de ninguna manera. No vinculan a nadie. Así que creo que una parte de la narrativa en la Comisión de la Verdad tiene que ver con el hecho de que las observaciones sean factuales, que no engendren ni vencedores ni derrotados, pero las comisiones de la verdad ante los tribunales, hay muchísima literatura acerca de ello, diferentes maneras en que ambas entidades pueden actuar independientemente o cooperando, que pueden interactuar lidiando con temas muy complejos y técnicos. La manera más básica que hay de proceder en un formato ideal podría decirse que es que la Comisión de la Verdad pueda convivir con el tribunal sin impedir su acción y viceversa. He aquí, creo, un escenario óptimo en que ambos pueden cooperar. La realidad, sin embargo, nos dice que es una mentira pensar que los juicios pueden dar las mismas narrativas que puede dar la Comisión de la Verdad, porque estructuralmente la lógica es diferente, no apunta en absoluto a la sutilidad de las narrativas. Gracias. Yes. Safe. I wanted to ask to answer the. Respondo a la segunda pregunta sobre la retransmisión de las audiencias. Esperamos que estas vistas sean muy intensas. Desde luego, nada se puede comparar con las deposiciones reales de las víctimas. Hemos decidido, por lo tanto, concretamente, que, habida cuenta de que se trata de un momento solemnísimo, no tiene que ser trastornado por docenas de cámaras circulando por la curia. Hemos decidido que tendremos nuestras propias cámaras en 3 o 4 ángulos y que daremos la señal a los medios de comunicación, a las emisoras. Hemos firmado un pacto con la Televisión Pública Nacional y otras emisoras, otras cadenas privadas, y todas ellas anhelan ahora garantizar que participarán en la transmisión de estas vistas. Pero les aclaramos que esto será un momento de catarsis, de terapia nacional. Esto se lo aclaramos a las emisoras, aunque en Túnez esperamos que los victimarios se les exponga y se cite su nombre. En Marruecos, sin embargo, el tratamiento ha sido muy discreto. No se permitía que se citaran los nombres de los victimarios. Básicamente, Marruecos, aunque se considera un país con relativo éxito, todo fue dirigido por la monarquía. No hubo revoluciones. En las salas de audiencias había incluso el retrato colgado del monarca, alawita, en vez del de los comisarios. Ojalá que haya respondido así a la pregunta.
sobre si son beneficiosas o no, hay algunos estudios que lo que dicen es que, primero, las comisiones tienen que tener mandatos razonables y que puedan ser cumplidos, ¿eh? Entonces, los equilibrios en el momento de hacer la Comisión de la Verdad permiten un determinado mandato y unos procesos operativos determinados o no. Si estos son razonables, al menos no hay expectativas excesivas. Pero lo que se sabe es que cuando un país utiliza solo el instrumento de la Comisión de la Verdad como mecanismo de justicia transicional, solamente los resultados no son especialmente positivos. Necesitan de otros. Justicia, necesitan de cambios administrativos, un poco todos los mecanismos de justicia transicional enlazados. Y a veces tiene que ver con el momento. También las amnistías tienen sentido en un determinado momento. Y sobre todo si están bien diseñadas. Y aquí tenemos un señor que de esto sabe más que nadie. La segunda cosa es, cuando hablabas de las amnistías, sí, fueron posibles porque en Sudáfrica en aquel momento el estado mental, digamos, el estado de equilibrio y el estado mental que produjeron en la población tanto Mandela como Tutu, como la gente que venía del Congreso Nacional Africano, de Robben Island, etcétera, y los media compraron esta narrativa y ahí se pudo imponer y por eso el mandato lo permitió, pero es verdad que ahora sería muy, muy, muy difícil. Un apunte sobre el post. Cuando terminó la comisión, la National Prosecuting Authority tenía que tener dinero para perseguir a todos los que se habían nombrado dentro de la comisión pero que no habían ido. No alojaron dinero, es decir, no había presupuesto. Entonces se quejaban porque decían, bueno, yo tengo que investigar pero no puedo hacer las investigaciones. Esto por un lado. Segundo, el presidente hizo perdones presidenciales que fueron llevados al Tribunal Constitucional diciendo que estaban violando la ley de la Comisión de la Verdad y ganaron. Y muchos de los perdones presidenciales tuvieron que echarse atrás, pero es igual, buscaron otras puertas para ayudar a la gente que no había ido a las comisiones si tenían riesgo de ser encausados. Con lo cual ahí es cuando digo que el proceso se falsea y de la importancia de que las comisiones de la verdad tengan un post fuerte y seguido, porque si no se diluye. En las administraciones hubo integración de grupos guerrilleros del Congreso Nacional Africano, pasaron a formar parte del Estado, digamos, pero purgas hubo pocas. Finalmente, un apunte al respecto de los juicios y las comisiones. Las comisiones siempre son más victim friendly, digamos, ¿no? Es una de sus características. Y un apunte sobre las narrativas. El informe final da una determinada narrativa y hay quien le da más importancia o menos. En el caso sudafricano, por ejemplo, el Mail and Guardian, que es uno de los principales periódicos, decía que sin el informe final no podían salir adelante. Le daban mucha importancia. ¿Por qué? Porque decían, la Constitución nos explica cómo queremos ser, cómo nos hemos puesto de acuerdo y cómo queremos ser, pero no nos explica quiénes somos. Sin este informe final de la Comisión no podemos trabajar, necesitamos los dos. Ahora que tenemos los dos, ahora sí podemos ser un país. Es un extremo, pero posiblemente es una narrativa que sí coge fuerza, al menos en estos determinados círculos. Bé, gracias a los tres. Quisiera, antes de acabar, recordar 5 ideas fuerza que han salido en la sesión. Primero, estamos hablando de un instrumento importante, pero no el único, un instrumento que está presente todavía hoy en todas las regiones del mundo, que tiene al menos 4 generaciones. Hemos visto impacto de una de la segunda importante y una de la actual generación que está en marcha. Segundo, su naturaleza, y se ha contado, es diversa, pero tienen algunas características importantes. Son temporales, ex novo, extrajudiciales, tienen un mandato específico que es el que establece las expectativas a plantear y en general tienen 2 grandes elementos en su mandato: violaciones masivas de derechos humanos y causas subyacentes. Tercero, ha habido tal vez una visión romántica con exceso de gestión de expectativas de lo que pueden dar las comisiones de la verdad. Tienen que coexistir con el poder y con el proceso rápido del poder de intentar pasar página rápidamente, por tanto su vida es compleja y tenemos todavía muy poco análisis, y el ICIP ya hace tiempo que quiere dedicarse a eso y lo intentará, digamos, sobre
cuánto cumplieron del mandato, cuántas expectativas pudieron satisfacer y qué impacto real a 5 o 10 años han tenido. Cuarto mensaje que creo que sale de la sesión: el papel transformador de los conflictos de las comisiones de la verdad y de reconciliación es el menos claro de todos. Tiene que estar articulado con otros elementos, depende del uso que se haga y depende también de la batalla de las narrativas y de los marcos mentales. Y por último, les dejo con una idea. Efectivamente, vemos que la verdad forma parte, con la justicia y la reparación, de la tríada de lo que son los mecanismos de enfrentar políticas de pasado y de memoria, pero les dejo con una reflexión de un científico catalán especialmente importante a ese respecto, experto en física y en física cuántica, que dice: las verdades se descubren, las mentiras se construyen. Por tanto, lo que nos están diciendo es que hay mucha tarea para descubrir verdades, que tardan mucho tiempo, habrá mucha arqueología presente, y recordemos, ni la verdad ni la paz se decretan, se construyen colectivamente. Gracias y tenemos 20 minutos de descanso. I should have done it myself. No, it's okay.